Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Perdón, estaba muy entretenido mirando este cuento que me dejó mi nieto Rumi. Las historias que hacen ahora son bastante buenas. Este libro de cuentos es realmente maravilloso. Sobre todo una historia muy linda que me pareció bastante interesante. Se las contaré. Así que presten mucha atención. En la cuenca del lago Titicaca vivía una familia de patos colorados. Todos eran muy bellos y todas las mañanas comían plantas acuáticas y otros animalitos que pertenecían a este hermoso lago. Plutarco, uno de los patitos, no había crecido ni desarrollado el pico de la misma forma que sus hermanos, lo cual hacía difícil que pueda alimentarse y jugar con las plantas como los demás. Eso lo ponía bastante triste. Se sentía solo, porque entre los hermanos hacían competencias de quienes cazaban más renacuajos. El patito Plutarco veía cómo los demás se divertían, mientras él se quedaba observando y deseando crecer mágicamente para poder jugar. La mamá le decía que no se sintiera mal, que pronto su pico iba a ser igual o más grande que el resto. Solo había que tener paciencia y esperar. La palabra paciencia le causaba mucha desesperación, así que para no sentirse tan agobiado, se paraba a un lado del lago y empezaba a ver el atardecer, e inmediatamente pedía un deseo cada vez que el sol iba desapareciendo. Deseaba que su pico creciera tan grande que le permitiera cazar a todos los renacuajos y así poder comer todas las plantas que quisiera. Como Plutarco no podía comer bien, su crecimiento era lento y era el más pequeño y débil de todos los patitos. Un día, a mamá Pato se le cayó una perla que había guardado con mucho cariño desde que el papá Pato había fallecido. Le hacía acordar a él, por lo que la mamá Pato se quedó muy triste. La mamá Pato, al ser muy grande, no podía alcanzar con su pico la perla, así que decidió llamar a sus hijos patitos para que la ayudaran. Uno por uno, trataron de sacar la perla del orificio en donde estaba, pero ninguno pudo sacarla. Plutarco miró atentamente cómo ninguno de sus hermanitos podía alcanzar la perla. La mamá Pato estaba muy triste y los otros patitos también. Todos se sentían muy frustrados, ya que no podían ayudar a su mamá. Hasta que Plutarco decidió aventurarse y sin que nadie se diera cuenta, empezó a meter su pico al agujero en donde se había caído la amada perla. Él trató y trató con todas sus fuerzas hasta que logró sostener la perla con la punta de su pico. El patito Plutarco empezó a aletear de felicidad y fue corriendo hasta donde su mamá y sus hermanitos. ¡Lo he conseguido!, dijo muy emocionado. ¡He conseguido la perla de mamá!, vociferaba muy extasiado. Los hermanos patitos no podían creer cómo su hermano, al que creían el más débil y pequeño, había conseguido la perla de mamá. La mamá Pato dio un salto grande y fue al encuentro de su hijo. Lo abrazó muy fuerte y le dijo: «Siempre supe que podías lograr cosas únicas».
El patito Plutarco se sintió muy feliz y con mucha emoción abrazó a su mamá. Desde ese entonces entendió que cada uno tenía una cualidad especial y que nadie era igual a otro, por lo que debía sentirse afortunado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado mucho, amigas y amigos. Quisiera que se tomen unos segundos para pensar en el patito Plutarco y si en algún momento hemos estado en su posición. Muy bien. Y ahora quisiera que nos pongamos en la posición de la mamá pato. ¡Genial! Ahora, ¿alguna vez hemos sido los hermanos patitos? Ahora bien, ¿qué podemos rescatar de todo esto? ¿Vieron lo importante que son los comentarios de las personas en el bienestar del ser humano? ¿Pueden observar cómo impactan las palabras en la vida de una persona? Bien, el poder de la palabra es muy fuerte y debemos de tener cuidado de cómo la usamos. Quisiera que pensemos un momento en cómo tratamos a nuestras hijas e hijos. ¿Resaltamos sus cualidades o los juzgamos todo el tiempo? Quisiera que tengamos presente que resaltar las cualidades de nuestras hijas e hijos es importante y más aún dárselas a conocer, ya que todas las personas somos únicas y especiales y cada una tiene sus propias características. Ahora bien, ¿qué pasaría si a nuestras hijas e hijos no les resaltamos las cualidades y los comparamos con otras personas todo el tiempo? Quisiera que se tomen unos segundos para poder pensar en esto. Por ejemplo, si nos están ayudando con el armado de la balsa de Totora y vemos que no lo están haciendo del todo bien, pues los voy guiando. No voy a gritarles, más bien voy a ayudarlos a perfeccionar la técnica. Otro ejemplo. Si van a participar en una competencia de vóley y veo que no lo están haciendo bien o tienen dificultades para jugar, trato de ayudar y motivar. Si estamos comparando a nuestras hijas e hijos con otras personas y no resaltamos sus cualidades, podemos generar que sean inseguros. Esto sería un gran problema, ya que se les haría muy difícil poder construir su propia autoestima y ser personas con poder de decisión y reconocimiento de sus propios derechos. Bien, la autoestima es el aprecio, autopercepción que se tiene de uno mismo. Por eso es importante forjarla y fortalecerla. Nosotros y nosotras no queremos que nuestras hijas e hijos sufran como el patito Plutarco. Amigas y amigos, quisiera que pensemos en cómo tratamos a nuestras hijas e hijos. ¿Les dedicamos tiempo? ¿Los escuchamos? ¿Hablamos? ¿Resaltamos sus cualidades o los paramos criticando? Les propongo algo. Quisiera que del 1 al 10, siendo el 1 como la puntuación más baja y la 10 la más alta, se califiquen mediante estas preguntas. ¿Le dedico tiempo a mi hijo o hija? ¿Lo abrazo y lo beso? ¿Lo escucho? ¿Dedico momentos del día para compartir con él o ella? ¿Vieron sus respuestas? No se sientan mal si son bajas. Todo puede mejorar, nada es condenable.
Mañana siempre es un día distinto para poder hacer las cosas de otra manera. Ahora bien, ya que estamos en este punto de reflexión, me gustaría que podamos pensar en cómo construir una autoestima sana para nuestras hijas e hijos. Les voy a contar las 4 caras de la autoestima. Suena increíble, ¿no? ¿Cómo así la autoestima puede estar compuesta por tantas cosas? Yo ni me lo imaginaba. Pero ahora que lo sé, quisiera compartirlo con ustedes. La primera es la física. Tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Qué tanto le damos valor al cuerpo? ¿Cómo lo percibimos? Por ejemplo, cuando mi hija o hijo sale a jugar a la chacra, ¿yo lo cuido? Le explico acerca de los cuidados de su cuerpo y de cómo puede disfrutar siendo una niña, niño o adolescente. Quisiera que se tomen unos segundos para pensar en eso. La segunda es la espiritual. Tiene que ver con cómo forjó su propio liderazgo. Por ejemplo, cuando están ustedes reunidos en familia, lo escucho, tengo tiempo de familia con él o ella, le converso. Es muy importante hacer que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus propias opiniones y lo que sienten. Por ejemplo, una actividad que se podría compartir junto a ellos y ellas podría ser la pesca de trucha. Ese momento no solo es de trabajo, sino también de conversación. Evitemos limitarlos. Hagamos que puedan conversar con nosotros. Un punto importante es qué tanto yo me muestro amable con él o ella. Si yo me muestro hostil o con un mal carácter, nuestras niñas, niños y adolescentes van a aprender a callar, a no expresar su opinión. Esto es peligroso, ya que cuando le pase algo grave o quiera contar algo, no vamos a poder escucharlos. Quisiera que se tomen unos segunditos para pensar en eso. La tercera es la mental. Tiene que ver con el aprendizaje de mi hijo o hija, con las cosas que piensa. Escucho la percepción que tiene acerca de la comunidad o de la participación en su escuela. Quisiera que nos tomáramos unos segundos para pensar en eso. La cuarta es la emocional. Tiene que ver con las emociones que siente y cómo las maneja, y también con la empatía y la cooperación de cada uno de ellos. ¿Qué tanto mi hijo o hija participa en las decisiones de la comunidad, en la casa y con sus propios amigos y amigas? Quiero que se tomen unos segundos para pensar en eso. ¿Vieron qué importante es resaltar las cualidades de nuestras hijas e hijos, así como en fortalecer la autoestima? Es muy importante. Y se los digo yo, que pienso en mi historia. Lo grandioso que es tener a quien cuidar. Cada niña y niño es un tesoro, al cual yo voy a acompañar en el desarrollo de su vida. Hay que tener en cuenta que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y cada uno es un tesoro único y especial. Por eso, amigas y amigos, los invito a reflexionar acerca de lo que les estoy contando y a cuidar a nuestros tesoros con mucho cariño, ya que ellos y ellas son únicos y especiales. Con un abrazo afectuoso me despido. Y no se olviden que, de este añejo, un buen consejo.
Es valioso reconocer a nuestras hijas e hijos como únicos y especiales, con sus diversas características y cualidades. Con cariño y respeto, cuidaremos y protegeremos a nuestra familia. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.